Doctor, buenas tardes. Muy ¿Me buenas podría tardes. platicar brevemente un poco de su currículum y de su trayectoria académica? Bien, yo, yo nací en Guanajuato, en Salamanca, Guanajuato, Ah, muy bien. y la preparatoria la estudié en la Universidad de Guanajuato. Una parte en Salamanca y otra también en Guanajuato, la ciudad de Guanajuato. Soy licenciado en Sociología por la Universidad Metropolitana. Tengo una maestría por el CESTEM y tengo un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara en coordinación con el CIESAS Occidente. Tengo 35 años de trabajo como profesor y como investigador y soy actualmente investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad de Coahuila, pero también soy profesor, llevo 35 años de profesor de Sociología Rural en la Universidad Antonio Narro. Entonces, eso es lo que actualmente realizo y me desempeño como investigador y como profesor. En el CICE imparto los cursos relacionados al área de metodología de la investigación, seminarios de tesis y otros seminarios más que tienen que ver sobre pobreza, hogar y patrones de consumo alimentario. Entonces, eso es básicamente lo que realizo dentro de mi institución de adscripción. Muy bien. ¿Me podría platicar históricamente cuáles han sido sus inquietudes y sus líneas de investigación en estas inquietudes académicas? Claro. Hasta el año de 2000 yo era investigador de tiempo completo, profesor investigador le llaman, de tiempo completo en la Universidad Antonio Narro. Eso condicionó, acotó a mi campo de investigación hacia el área del sector agropecuario. En esa universidad me profundicé y me estuve desempeñando en investigaciones que tenían que ver con propiedad intelectual de variedades vegetales. Entonces, ese era un tema novedoso en México. ¿En qué año, de qué año estamos hablando? Estamos hablando de que yo empecé a trabajar esa área hacia 1988 hasta la fecha, porque es un tema del cual en algunas ocasiones he intentado ya alejarme, pero no se ha podido, porque pues hay una experiencia acumulada y en diferentes ocasiones instituciones como Zagarpa, como la FAO, como CEPAL, el SNICS dentro de Zagarpa, pues de alguna manera me vinculan con ese antecedente y he seguido trabajando. De hecho, tengo varias publicaciones referidas al tema de propiedad intelectual, más en puntual, más en particular, sobre los recursos genéticos de variedades vegetales. Y dentro de eso, con lo que yo he trabajado básicamente es con el maíz. Entonces tengo algunas publicaciones referidas al maíz, a las semillas del maíz, y dentro de eso al tema de la propiedad intelectual, recursos genéticos, la diversidad genética, pero todo en el ámbito de la agricultura. Estamos hablando entonces de 1988 hasta la actualidad. A ver, quiero hacer un paréntesis, porque es fundamental esta parte. Yo recuerdo que cuando se quería privatizar, precisamente estaban investigando este tipo de cuestiones, ¿no? La propiedad intelectual, para darle... ¿Qué opinan? ¿Qué ha pasado en México? Bueno, en México, en materia de propiedad intelectual, en relación a variedades vegetales, lo que sucede es de que las primeras empresas semilleras son del gobierno, y la investigación del gobierno es la que genera los primeros frutos, las primeras semillas. De hecho, la variedad de semilla Celaya, para el caso del maíz, es una variedad fundamental todavía en la actualidad. Es
es uno de los progenitores del primer híbrido que generan en la Oficina de Estudios Especiales, identificada por el maestro en ciencias Eduardo Limón. Entonces, a partir de lo que hizo el gobernador Hidalgo en Guanajuato en 1945, se empezó lo que años después le llamaron el programa Kilo por Kilo, porque lo que hizo el gobernador a sugerencia del investigador Taboada fue intercambiar a los campesinos 1 kilo de semilla mejorada de Celaya por la semilla que tenían los agricultores. Y con ese programa empezó lo que es el programa de semillas en México, y fue tal el éxito que después derivó en la Comisión Nacional de Maíz. Y ya para 1960 surge la primera ley de semillas, en donde lo que es importante destacar es que el Estado de México se queda con el control prácticamente de todo lo relativo a las semillas, con la investigación, con la producción, con la comercialización. En ese sentido, aunque había empresas privadas, pues no tenían ni la relevancia ni el peso que con los años vendrían a adquirir. En 1965, 67, 68 se autorizó la participación de algunas de las empresas semilleras privadas. Allí surge la Asociación Mexicana de Semilleros Privados, pero prácticamente no se desarrolla porque el control de la investigación estaba en manos del Estado a través de lo que ahora se llama el INIFAP, con muy destacados investigadores, y es hasta que surgen las modificaciones a la legislación en materia de propiedad intelectual en los años 90. Aunque el antecedente de esto en México corresponde a una reunión de 1985 en Tepoztlán, en donde se pone a discusión el tema de la propiedad intelectual de variedades vegetales, lo que en concreto significa el tema del otorgamiento de certificados de obtentor, que les llaman bajo el amparo de la UPOP, que es la organización que rige la propiedad intelectual de variedades vegetales. En los años 90 surgen las primeras leyes en materia de propiedad intelectual. La primera ley establece la posibilidad de patentar variedades vegetales. Sin embargo, esa ley es modificada como a los 5 años, porque una de las razones principales es que entró en conflicto de carácter administrativo quién iba a administrar esa legislación, si era la Zagarpa o si era otra secretaría, lo que después sería el INPI, el Instituto de la Propiedad Intelectual. Entonces, ese es, digamos, el antecedente que se tiene en materia de propiedad intelectual. Cuando se autoriza el otorgamiento de las patentes, que no son patentes, son certificados de obtentor, y que tienen un nivel menor de protección al que otorga una patente. Cuando surge esto, se viene un desarrollo impresionante de las empresas semilleras, que hoy conducen a que prácticamente más del 80% de las semillas comerciales para el caso del maíz están controladas en 2 empresas, que es Monsanto y Pioneer. Sin embargo, lo que es importante señalar es de que a pesar de eso, más de 2 millones de productores campesinos siguen sembrando maíz, y en realidad el uso de productores agrícolas de maíz con semilla mejorada sigue siendo muy poco. Hay estudios que hablan desde el 15% hasta los más aventurados que llegan a hablar del orden del 25%. O sea, 1 de cada 4 productores en México utiliza semilla mejorada. Obviamente son los estados con mayor desarrollo tecnológico, es decir, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, una parte de Oaxaca, Sinaloa, sin lugar a dudas, Tamaulipas, sin lugar a dudas, pero
Pero el sector privado, el sector empresarial, aunque aporta más del 30% del volumen total de maíz blanco, sobre todo blanco para consumo humano, pues no implica que el total de los agricultores campesinos utilicen semilla mejorada. Tampoco significa que no utilizan, porque lo que se ha dado es un proceso de acriollamiento, le llaman los campesinos, o sea, se dan cruces, se dan intercambios de semillas híbridas que van incorporando dentro de sus materiales, y al rato tenemos ejemplos de materiales en una localidad que tienen algunas características de alguna semilla mejorada. Entonces, lo que tenemos es una diversidad enorme, es un mosaico enorme de semillas, y bueno, el reto para los investigadores va en varias direcciones. Hay desde los que dicen que lo que se debe de impulsar es la mayor utilización de semillas mejoradas para incrementar el volumen producido, hasta la de aquellos investigadores que señalan que el elemento característico de la unidad campesina no es la utilización de monocultivos, sino es la pluriactividad, la multiplicidad de actividades, y que en consecuencia lo que se debería de fortalecer es un esquema de producción plural dentro de las unidades de producción agrícolas, por lo menos para lo que se llama campesinos, y lo que desde 1980 se viene denominando productores transicionales, es decir, los que no son campesinos ni son empresarios, aquellos cuya producción, si les va bien, pues pueden acumular una cantidad suficiente para empezar a producir en términos comerciales, lo que significa producir para el mercado, y si les va mal, pues vuelven a ser campesinos pobres, con las dificultades que se conoce propias del agricultor campesino. Los campesinos son alrededor de poco más de 70% de los productores de maíz al menos, y los empresarios, los últimos datos ubican alrededor de un 10-15%, el resto son transicionales que suben y bajan. Entonces ese es, digamos, el panorama. Y en materia de propiedad intelectual, lo que se tiene es un trabajo muy importante de parte de las instancias gubernamentales, en el sentido de llevar un registro, de llevar un control. Se otorgan certificados de obtentor, y los certificados de obtentor lo que impiden es la utilización de materiales protegidos para fines comerciales. Sin embargo, México en los años 80 fue, junto con España, de los promotores de lo que se llamó el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos, y bajo el amparo de lo que hoy se conoce como ese tratado, existe la posibilidad de que los países signatarios de ese tratado puedan incluir materiales vegetales que quedarían dentro de un esquema de protección que garantiza que cualquier persona tiene libre acceso a esos recursos, pero que en caso de obtener utilidades, una parte proporcional de esas utilidades sería regresada a los países signatarios del tratado para el impulso a actividades que tienen que ver con el proceso de conservación y reproducción de la diversidad genética. Entonces México firmó ese compromiso, pero después retiró la firma, y entonces ahorita la única opción de utilizar el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos de la FAO es incorporar el material genético dentro de lo que es el CIMMYT, porque el CIMMYT sí está como signatario de ese tratado, y de esa manera quedarían protegidos esos recursos. Y eso significa que ya protegidos bajo el amparo de ese tratado no pueden ser patentados. Ah, ok. Sí, porque pareciera ser
está el otro debate, y es un debate fuerte, que tiene que ver con la cuestión de la seguridad alimenticia y que estuviéramos dependiendo nada más de dos empresas, de Pioneer y de Monsantos, y que aún hay cierto hibridismo, pero también le llaman la semilla asesina, ¿no? De que no tiene manera de reproducirse y está diseñado, que es todo un debate. Si no quiere concluir esta parte brevemente. Bueno, habría que precisar nada más algunos detalles. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del maíz, que es, digamos, uno de los cultivos más representativos de la cultura de México, milenario. Y milenario, y que su aporte en muchos sentidos es fundamental. Bueno, cuando se habla de un material híbrido, las propias características técnicas del material impiden a cualquier productor su utilización con las mismas características. Es decir, en el momento en que se siembra un híbrido, se pierde ese vigor híbrido paulatinamente, de manera acelerada, pero se va perdiendo. Entonces, digamos, tiene una protección por su naturaleza técnica como fue generado. Entonces, ¿hay opciones? Sí hay opciones. Históricamente se han desarrollado opciones desde los materiales de polinización abierta. Por ejemplo, si uno revisa cuáles son los materiales que más se han multiplicado en México, una de las cosas que más llama la atención es el tercer lugar de un material más multiplicado corresponde a un maíz que es OPB, o sea, material de polinización abierta, que fue generado por el INIFAP. Y entonces uno dice, bueno, pues ahí está una veta enorme de trabajo del INIFAP, y sin embargo el INIFAP sigue apostándole mucho al desarrollo de los híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hace falta encontrar un punto de equilibrio entre los intereses de la investigación y las necesidades sociales. Yo no estoy diciendo que no se siembre y que no se desarrolle tecnología de los híbridos. Lo que sí estoy diciendo es que la diversidad cultural y agronómica de México requiere y demanda de ambos tipos de materiales y que habría que atenderlos. Entonces, en síntesis, el tema de la propiedad intelectual de variedades vegetales es un tema que yo he venido trabajando, en particular el tema de las semillas, más ahora en el marco de los organismos genéticamente modificados que están en discusión sobre su conveniencia o su inconveniencia. Creo que es un debate abierto, creo que las posiciones están muy encontradas y que la sociedad está muy poco enterada y muy poco informada. ¿Y la vulnerabilidad alimentaria? Bueno, si uno revisa el sentido de seguridad, de vulnerabilidad, es un tema muy interesante. La primera vez que surge este concepto de la seguridad surge hacia 1945 en un discurso del presidente americano dentro de lo que sería las Naciones Unidas. Uh-huh. Y en particular a lo que se refiere es a la necesidad de que los estados, de que los países cuenten al menos con aquella cantidad de recursos que son demandados por su población con producción propia. Después empezaron a poner numeritos a esa cantidad y se habló de hasta 90%, o sea, era lo indispensable. En los años 80 esto cambia, también con las discusiones de lo que después se denominaría el neoliberalismo, sí. Y lo que se estableció es de que no, que lo que se debería de buscar es, de acuerdo con el mercado, de acuerdo con las ventajas comparativas, actuar en consecuencia. Y bueno, y resulta una cosa que es muy interesante. México solamente tiene 2 regiones que en términos de costos son competitivos con Estados Unidos en la producción de maíz. Uh-huh. Es un valle que está en Sinaloa y es un valle que está en Jalisco. Fuera de eso, en términos de costos no somos competitivos con Estados Unidos. Sin embargo, también es una realidad que en términos de producción de maíz casi somos autosuficientes. Entonces, ¿ha habido incrementándose la importación? Sí, pero no de maíz blanco, sino de maíz amarillo.
Que es para los animales. Que es básicamente para los animales, incluso para botanas, porque también se utiliza para botanas. Pero la función principal es para los animales, y este es un proceso que se da en México desde 1965 en adelante. 1965 a 1978, 79, se sustituye 1 millón de hectáreas de producción de maíz por producción de forraje, porque es el periodo donde se empieza a producir, a incrementar lo que es la ganadería, tanto de vacuno, porcino, pero sobre todo de avícola. Entonces, avicultura es de los que más consumen de grano de maíz. Entonces, claro, cuando uno lo ve en esa perspectiva, digamos que no es que la autosuficiencia en el sentido de la producción de la importación de maíz blanco. Lo que estamos importando es maíz para los animales, básicamente, no maíz para el consumo. Y bueno, otro de los problemas que se tiene es que cuando se ve en términos de economía, cuando se habla de ventajas comparativas, el punto central está en que se considera el maíz como un producto indiferenciado. Y yo siento que allí está uno de los graves problemas de México, porque no existe algo como maíz. Lo que existe son un montón de maíces con un montón de significados sociales y un montón de formas de utilización. Es decir, el maíz pepitilla que se produce en las faldas del volcán de Popocatépetl, bueno, ese es el mejor maíz para producir la tortilla gourmet. Entonces no puede uno decir que sea igual el kilo de maíz pepitilla que el kilo de cualquier maíz, o los maíces azules, o los maíces amarillos, o los maíces rojos. Entonces tenemos que aprender a incorporar en el mercado no maíz indiferenciado, no como un commodity, sino variedades de maíz con fines particulares. Los maíces que se producen en Oaxaca para hacer las tlayudas son distintos, el maíz cacahuacintla para hacer guisos en particular como es el pozole. Entonces, cuando lo vemos en esa perspectiva, empezamos a ver que existen diferencias de precio y que existen diferencias de calidades en función de la utilidad que tiene el maíz. Si usted va a la Merced, no le van a vender igual el kilo de cacahuacinta, de pepitilla, de maíz azul, que un kilo comprado en cualquier tienda de la esquina. O sea, tienen precios diferenciados. Entonces, a mí me parece que uno de los elementos centrales que están condicionando la discusión tiene que ver con esta visión del maíz como un producto indiferenciado, y no son indiferenciados. Son maíces diferentes con propósitos diferentes. Y en ese sentido eso abriría un montón de posibilidades de atención social y de formulación de políticas sociales y políticas económicas hacia el sector agropecuario en general, en donde me parece que tienen un papel protagónico los campesinos, pero también los empresarios y los transicionales, porque yo creo que en ese renglón de los productores transicionales es donde tecnológicamente menos se ha impactado o menos eficientemente se ha impactado. Muy bien. Bueno, esa es la primera línea de investigación. Después derivó en una segunda línea de investigación. Sí, digamos que del año 2002 en adelante yo he venido trabajando bajo una línea que tiene que ver con el hogar. Es decir, analizo las transformaciones económicas, las transformaciones sociales que ocurren dentro de los ámbitos regionales, pero desde la perspectiva del hogar. Entonces, analizo cuáles son los cambios en los patrones de consumo alimentario que ocurren en México desde el hogar. Analizo cuáles son los cambios que en materia del mercado laboral han venido ocurriendo a nivel regional desde la perspectiva del hogar. Y eso es un elemento que ha permitido problematizar cuestiones que han sido abordadas desde mucho tiempo atrás, pero que en el ámbito de la economía no habían sido del todo trabajados, al menos en México. Sus antecedentes económicos sí los hay, Becker, sin lugar a duda, Premio Nobel de Economía, pero en México no había sido un eje muy importante.
A ver, ¿y por qué es importante? Yo sé, a ver, ¿y cuál sería la diferencia entre unidad económica, familiar y hogar? Bueno, el hogar lo hemos trabajado como una unidad económica porque en múltiples manifestaciones de la vida social, aunque la economía analizaría como unidad al individuo, en realidad las decisiones se toman a nivel del hogar. Es decir, el hecho de que un estudiante venga a estudiar en la universidad, que representa costos, no es una decisión personal, generalmente es una decisión del hogar. El hecho de colectiva, de la familia. En muchos sentidos colectiva, mediada por diferentes mecanismos y canales. Cierto. Pero sin lugar a dudas es el hogar la instancia dentro de la cual se produce esa decisión, se toman en cuenta las decisiones de los diferentes integrantes. Y eso significa que si hay un proceso de cambio de lo que es el hogar, del significado de lo que es el hogar y de la estructura misma de lo que es el hogar, pues necesitamos analizar justamente esos procesos de cambio, esos procesos de reestructuración del hogar. Por ejemplo, ha venido creciendo el número de hogares de un solo individuo, pero también ha venido creciendo el número de hogares de un solo individuo acompañado por un trabajador. Entonces, a ver, ¿cómo? Sí. El censo nos permite hacer un análisis de los hogares. De la estructura de los que la habitan. Sí. Pero en términos censales no se considera miembro de la familia a los trabajadores. Así es. Entonces, lo que estoy planteando es de que podemos tener hogares unipersonales, así se les denomina, pero no es lo mismo el hogar unipersonal en donde efectivamente es uno solo para todo, y el hogar estadísticamente considerado unipersonal, pero que está acompañado por un trabajador. ¿Sí? Hay una diferencia enorme. ¿Cuántas familias no tienen muchos recursos y cuando tienen un adulto mayor dicen, ok, papá, te vas a quedar aquí en tu casa, pero vamos a contratar a fulanita de tal para que te haga compañía, para que te haga la alimentación, en fin, para que te atienda? Entonces, tenemos un hogar unipersonal, pero en los hechos tenemos una estructura social que rebasa con mucho las características de una sola persona. Entonces, ¿cuál sería la caracterización de esa persona? ¿Qué tan porcentaje es un trabajador? ¿Qué porcentaje es un entenao? ¿Qué tan no sé, bueno, si hay idea de eso? Bueno, sabemos que es un elemento que va creciendo. Ahorita no mentiría si le doy un porcentaje, sí, pero la idea. Digamos el 10% de los hogares en México ya son, alrededor del 10% serían unipersonales, y dentro de los unipersonales estarían aquellos que tienen la compañía de un trabajador. Ese fenómeno ocurre sobre todo en los ámbitos urbanos, particularmente en las zonas metropolitanas, y analizado en términos de ingreso dentro de clases que diríamos clase media, clase alta, sí, lo que significaría en deciles de ingreso del orden del 8, 9, 10. Entonces allí estaría mucho más tipificado. Pero también tenemos muchos cambios que han estado ocurriendo. Sigue siendo dominante el hogar nuclear, es decir, papá, mamá e hijos, o papá e hijos, mamá e hijos. Ese es el nuclear. Pero lo que ahora tenemos de manera cada vez más importante es el nuclear acompañado por un familiar, ¿verdad? Y lo que tenemos es un incremento significativo de suegras y suegros. Yo siempre les digo a mis estudiantes, si alguien pensaba que a la suegra no la quería, digo, mejor háganse a la idea de que les va a llegar, porque en una situación de dificultades económicas, pues el hogar se convierte en un espacio a través del cual se les puede dar la atención a esos adultos mayores, con un montón de consecuencias. Yo creo que se ha hecho más investigación sobre consecuencias negativas que sobre consecuencias positivas. Por ejemplo, la transmisión de valores de una generación anterior al presente,
Se cuidan a los niños. Pero apenas están apareciendo más documentos que nos hablan de consecuencias en otros sentidos. Por ejemplo, no es lo mismo el patrón de consumo que se tiene en un hogar donde hay un adulto mayor, como los hogares donde hay niños, a donde hay puros adultos. ¿Por qué? Pues porque las demandas de consumo son diferentes y estos son fundamentales analizarlos. Por ejemplo, aquí en este centro de la Universidad de Guanajuato, donde hay carreras que perfectamente podrían trabajar en la identificación de los cambios en los patrones de consumo que demandan los hogares con adultos mayores, porque si se está produciendo alimentos aquí, no son el mismo tipo de alimentos que se demandan en un hogar sin adultos mayores a un hogar con adultos mayores. Y lo que nos va a llegar en los próximos 20 años es que vamos a tener adultos con hogares con muchos adultos. Entonces los patrones de consumo están cambiando y hay que atenderlos. Y todavía allí hay un enorme espacio de trabajo que los jóvenes podrían perfectamente analizar. Un ejemplo para precisar. Hay una bebida que se llama Ensure comercialmente. Sí. Bueno, ha tenido un boom en el crecimiento. Empezó nada más para complemento y dentro de hospitales y sin embargo hoy lo puede usted encontrar en cualquier Oxxo, en cualquier tienda de consumo, de autoabastecimiento, y la gente lo utiliza como un complemento alimenticio y proteínico. Entonces surge como una opción para adultos mayores para complementar la ingesta de los adultos mayores y ahora se ha convertido en un fenómeno. Y bueno, así como ese, hay muchas opciones y muchas posibilidades de desarrollo. Otro ejemplo en el cual ha tenido relevancia esta investigación de los hogares es en términos del mercado laboral. Uh-huh. En el caso de Saltillo, Coahuila, que es donde yo radico, hay un crecimiento también automotriz como el que se ha dado en México, y lo que ha sucedido es de que las empresas automotrices están demandando el conocimiento sobre las características de los hogares de sus operarios, sí, porque están encontrando con que no pueden trasladar tan fácilmente los esquemas y los modelos de organización empresarial e industrial en cualquier lugar, que las características culturales a donde llega la planta van determinando los ajustes necesarios. Y una de las variables más importantes que tiene que ver con eso refiere justamente al hogar, a la familia. Entonces, es un tema que ha sido creciendo, que ha venido creciendo en su importancia y su relevancia, y que permite la confluencia de diferentes disciplinas en su análisis: economía, demografía, pero también sociología, antropología. ¿Lo ha trabajado de manera transversal alguna vez? Lo hemos trabajado de manera transversal, sí. ¿Con quién? Con economistas, sobre todo, con instituciones diferentes a México, con Sam Houston State University, que estamos trabajando para el caso de la producción de avicultores. Entonces, estamos trabajando con ellos y bueno, hay resultados. Sí, había platicado también que la cuestión de la pobreza era otro de los temas que le había interesado mucho y por tiempo permanente. A ver, platícanos. Sí, el tema de la pobreza, bueno, es un tema ineludible para las ciencias sociales en México porque históricamente ha permanecido como una de las problemáticas y se le ha invertido muchos recursos económicos y políticos y sin embargo, no desaparece la pobreza, o mejor dicho, ha cambiado la pobreza, pero las nuevas formas de medición de la pobreza nos hacen parecer como que se ha incrementado sustantivamente. Entonces, dependiendo de qué es lo que uno quiera medir, va a encontrar algunas matices o algunas explicaciones al fenómeno. El tema de la pobreza se vincula con el tipo de hogar, porque hay una correlación. La mayoría de los hogares pobres o los hogares cuya jefatura de hogar es mujer tienen mayor propensión hacia la pobreza. Los hogares rurales también tienen un gran peso. Y me acuerdo del debate que tuvo Julio Bulbinic
con referencia pues al problema de la pobreza y después al cambio que hizo Calderón con los criterios de la pobreza, ¿no? Que decía que él había hecho varios estudios e incluso citaba un estudio cuando estuvo, no sé si director en Coplamar, que había hecho un estudio muy interesante, ¿no? Entonces, un referente de un estado del arte breve y por qué la insistencia a ver la pobreza no como un fenómeno aislado, sino también con un problema de redistribución, de participación, de justicia y equidad. Sin lugar a dudas, México es una sociedad que presenta el problema muy grave de una distribución muy inequitativa, muy complicada, en términos de viabilidad para la sociedad. La pobreza es uno de los problemas que nos acrecienta, pero también me parece que más allá de la medición que se pueda tener sobre la pobreza, hay algunos elementos que nos obligan a las ciencias sociales a analizarla con mayor detenimiento, porque paradójicamente, aunque se reconoce que ha incrementado los niveles de pobreza de acuerdo con las mediciones, también en paralelo tenemos que algunas de las encuestas realizadas sobre la percepción de la gente nos indican que ha crecido la percepción de la gente como clase media. En otras palabras, lo que quizás nosotros medimos como pobres, en realidad esa gente se considera como clase media. Entonces, me parece que hay una gran problemática en términos de qué es lo que nos referimos con cada uno de esos términos y que hay una oportunidad de estudio por parte de las ciencias sociales. Pues hasta aquí. Hasta aquí. Bueno, pues yo quiero darle las gracias al doctor Gilberto porque nos permitió conocer y espero que próximamente venga y sigamos dialogando. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Muy amable.